Bueno, les damos la bienvenida a la cuarta videoconferencia del año, que como sabrán es un ciclo que tiene un tema en común, que es el de juzgar con perspectiva de género. Hoy va a comentar una sentencia la doctora Adriana García Nieto. Ella es magíster en Derecho Administrativo de la Economía por la Universidad Católica de Cuyo. Es especialista en mediación familiar, es profesora en ciencias jurídicas, se desempeñó en el ejercicio liberal de la profesión, fue asesora letrada del Cuerpo de Abogados del Estado Provincial, fue subsecretaria general de la Gobernación, fue asesora letrada del Gobierno de la provincia de San Juan y actualmente es ministra de la Justicia de San Juan. Y acá hago una salvedad o agrego una nota que es la primera vez que San Juan tiene una ministra mujer. Así que, doctora. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a la Oficina de la Mujer, dependiente de la Corte de Justicia, Suprema de Justicia de la Nación, por la oportunidad de poder, primero por estos ciclos de conferencias y por la invitación. Y también por cada una de las acciones que llevan adelante. La verdad que esta y cada una de las acciones que adelante la Oficina de la Mujer nos permiten a los poderes judiciales poder incluir la perspectiva de género, visibilizarnos, poder trabajar, nos acompañan y así lo sentimos muy acompañadas, así que creo que esto es lo que podemos destacar. Nos permiten poder colocar la perspectiva de género a la luz y nosotros como poderes judiciales, sobre todo, como bien lo dijo cuando es la primera mujer, cuando estamos arrancando en algunas provincias, es valiosísimo el aporte. Así que sinceramente muchas gracias. Bueno, tal como lo dice la presentación, vamos a analizar esta sentencia que tiene que ver con feminismo. La sentencia que vamos a analizar es la sentencia del Superior Tribunal de la provincia de Río Negro, con el voto preopinante de la doctora Adriana Zaratiegui, también titular de la Oficina de Género, ¿no?, de esa provincia, y que es de materia penal. Si bien es cierto que tal vez lo novedoso no es en este caso que sea en materia penal donde se incluye la perspectiva de género, ya que es donde es más frecuente, entiendo que lo novedoso de esta sentencia es la forma en que lo incluye, los principios a los que pone luz y la docencia, que si me permiten decirlo, que la doctora hace en su voto respecto a la materia de perspectiva de género. Algunas aclaraciones previas simplemente antes de entrar al análisis. Hemos entendido necesario poder tomar conocimiento del auto de procesamiento y la sentencia de Cámara, el primero porque es la primera mirada sobre los hechos y la primera calificación legal que se hace a los fines de poder elevar a juicio. Y la segunda porque es la que en definitiva juzga y sentencia que a la vez fue recurrida por ambas partes, tanto por la Fiscalía como por la defensa. Entonces tenemos que mirar también cuáles fueron esos fundamentos. Y además, a lo largo del relato, seguramente ustedes me van a sentir hablar de algunos nombres de fantasía. Si bien hemos respetado en el Power las iniciales de las personas que intervienen en esto, el relato lo vamos a hacer con algunos nombres como para no perdernos. Así vamos a llamarle María a la víctima, Pedro al agresor, Oscar al tío, Daniel al hijo. Es a los fines de que en el relato podamos seguir esta secuencia. Bien. Dicho esto, ¿cuál va a ser la metodología de análisis que vamos a llevar a cabo? En primer lugar, vamos a hablar sobre los hechos. En el relato de los hechos vamos a hacer un relato breve, sintético y aquellos hechos que no han sido controvertidos por las partes. Después vamos a ver qué es lo que nos ha pasado en el medio a lo largo de todo el análisis. En segundo lugar, vamos a hablar de este auto de procesamiento, qué es lo que miró el juez de instrucción y por qué calificó los hechos como los calificó. Por supuesto, en la sentencia de Cámara, qué fue la otra mirada que hubo y de qué manera y qué consecuencias tuvo, y el análisis, sí, en concreto, de la sentencia del Superior Tribunal, para finalmente ir a las conclusiones que correspondan. En primer lugar, los hechos. Una noche, siendo las 3 de la mañana aproximadamente, estaba María durmiendo con sus 3 hijos menores de edad, ingresa Pedro. Ella estaba sola con sus 3 hijos, ingresa Pedro, que es su expareja, relata que por 8 años, una relación de pareja con mucha violencia,
sobre la cual había no solo prohibición de acercamiento, sino que había sido excluido del hogar, no es un dato menor. Cuando ingresa, sube, porque ella está en el primer piso de la casa, sube al dormitorio y le grita, lo primero que le grita es HDP, no llames a los milicos porque caigo preso y te mato. Dicho eso, baja Pedro a la cocina, ella se queda cambiando a su hijito de 2 años, menor de edad, cambiándole después se ha despertado, él vuelve a subir, apaga la luz y con un cuchillo comienza a atacarla. Mientras que, es decir, heridas que han sido certificadas, después vamos a hablar de esas heridas certificadas, mientras le va diciendo cosas. En eso aparece Daniel, su hijo, de 9 años, y le pregunta, ¿qué hiciste, papá? La estás matando a mamá. A lo que él, sin empacho, contesta, sí, después siguen ustedes, nos vamos a ir todos al cielo. Y nombra a 2 hijas que luego en el relato surgen ser 2 hijas menores de la pareja que habían fallecido. Dicho esto, el menor se retira, él la sigue agrediendo física y verbalmente. ¿Cómo pudiste dejarme tantos días preso? Volvé conmigo, si no te mato, si no vas a ser de nadie. Linda, te voy a dejar para ir al cielo, mientras le profesa distintas heridas en la cara, en el rostro, mientras va diciendo esto. Y en eso ingresa Oscar, que es el tío de la víctima. Del relato surge que el niño se escapa, va, le avisa, el tío vivía en el mismo inmueble, a unos 30 metros, es decir, que lo vienen a buscar, ingresa el tío, y esta intervención del tío, que ve esta situación, el tío se abalanza sobre Pedro, ¿sí? La víctima cae desvanecida. Cuando llega el tío, intenta autolesionarse, se tira a él, Pedro se tira a él una puntada en el cuello, pero él mismo no puede lesionarse porque le choca con la cuchilla, con la campera, el cierre de la campera. En eso el tío lo golpea, lo deja, viene el auxilio, llega el empleado policial, encuentra todo ensangrentado, a ella desvanecida, primeros auxilios, etc. Este es el hecho contado y relatado de esta manera. Los testimonios de los empleados judiciales que llegan en el primer lugar dicen, María, por así decirlo, estaba desvanecida, ensangrentada, y Oscar, por así llamarlo, el tío, lo tiene o lo sostiene a Pedro, lo tiene tomado. Bien, ¿qué dice el auto de procesamiento? El auto de procesamiento lo primero que considera son los antecedentes de violencia. Dice, aquí había una relación de violencia anterior, de mucho tiempo, que había dado lugar a medidas, tanto con prohibición de acercamiento y exclusión del hogar, que él incumple esas medidas porque llega, es decir, entra, ingresa al domicilio, medidas que en la declaración que hace María, en la instrucción, dice, nunca cumplió las medidas, me perseguía por todos lados, iba al comercio, es decir, donde yo trabajaba, nunca me dejó en paz. Es más, él había estado antes preso porque había intentado violarla, entonces lo habían detenido y había salido en libertad unos días antes. El sujeto se arma, es decir, no toma cualquier elemento de la cocina, toma un cuchillo, va y busca el cuchillo, se arma, un sujeto armado y enardecido. Y las heridas que estaban certificadas, según en este auto de procesamiento, son heridas múltiples en el rostro, heridas cortantes en el labio superior, manos, muñeca, brazos. Lo que da lugar que evidentemente ha habido una reacción también de parte de ella. En base a todo eso, y con fundamentos en la Convención Belén do Pará y en la ley de violencia y en toda esta historia, se eleva la causa a juicio con una calificación en desobediencia judicial, violación de domicilio y tentativa de homicidio calificado, en razón de que la víctima es mujer, es la expareja, ¿sí? Y en el marco de violencia de género. ¿Sí? Así se eleva la causa a juicio. En la sentencia de Cámara, el fiscal lo primero que hace es ratificar estos hechos y ratificar que hubo efectivamente intención de matar. El fiscal lo que nos dice es, todos los antecedentes de violencia, la forma en que fue dada, el arma que utilizó, todo lo que dijo mientras iba hiriéndola, te voy a matar,
tus hijos van a quedar guachos, es decir, Linda vas a quedar para ir al cielo, nos vamos a ir todos al cielo. Todas estas manifestaciones hacen que evidentemente esté demostrada la intención de matar. Esa intención de matar con el arma, en realidad no se da el resultado, dice el fiscal en su alegato, porque intervino, primero por la fortaleza de ella, y en segundo lugar, porque intervino el tío, porque si no hubiera intervenido el tío, hubiéramos tenido otro resultado. Esa intervención del tío fue específicamente para impedir la muerte. No hubo un desistimiento voluntario de dejar de herirla. Él cuando lo golpea, lo hace también dentro de este marco. Entonces, evidentemente está demostrada esta intención de matar y por eso es que pide esta calificación y pide justamente que se lo condene por desobediencia de una orden judicial, por violación de domicilio y por tentativa de homicidio calificado. Porque el fiscal entiende que está demostrado la intención de matar que tenía Pedro. La defensa dice, existen ciertas contradicciones. Es cierto, cuando del relato de uno y otro, hay dos contradicciones que podemos destacar en cierto modo y que hace referencia, por así decirlo, a la defensa. En primer lugar, es si el tío le pega a Pedro, Oscar le pega a Pedro con el fin de que no la mate o simplemente para que evite que él se autolesione. Yo les dije que cuando él ingresa, Pedro estaba separado 1,5 metros de la víctima y que cuando lo ve ingresar a Oscar lo que hace es autolesionarse y ahí lo golpea. Entonces, ¿para qué el tío lo golpea? ¿Para que no la siga agrediendo o para evitar la muerte o para que él no se autolesione? Y la segunda y otra de las contradicciones que cita la defensa es decir, porque en el relato María dice que ella quiso bajar las escaleras y que él la empuja, que Pedro la empujó y la tiró. Y el tío cuando relata, Oscar, el tío de la víctima, dice no, yo lo sostuve a él, ella bajó sola. Bueno, entonces, ¿la quiso tirar o no? Y el tercer es una herida. El fiscal habla de una herida en el cuello. Una herida en el cuello que sería casi letal. Esta herida en el cuello no está en el certificado que yo les mostré anteriormente. No habla de esa herida en el cuello. Entonces dice, si no está certificada la herida en el cuello, no hay lesiones probadas, no se ha demostrado tampoco la existencia, la certeza de dolo. Lo que dice la defensa, no el fiscal, lo que dice la defensa es, hay contradicciones, hay certificadas algunas heridas, la del cuello que hace referencia el fiscal, que fue la que con la aptitud de matarla, no está certificada y no existe la certeza de dolo. Y si no hay certeza de dolo, no puede haber tentativa de homicidio. En base a este relato, la defensa, por supuesto, dice sí, existió una desobediencia de orden judicial y existen lesiones leves, porque en definitiva el corte en la cara, en los brazos, no son más que lesiones leves. Hasta aquí son los alegatos de ambas partes. La sentencia de Cámara comienza sus fundamentos dando por acreditado el hecho y la participación. Dice, el relato que nos eleva en el auto de procesamiento es este relato así fue. En segundo lugar, dice que la víctima testigo me resulta creíble, clara, seria y consistente. Y dice, y si existen algunas contradicciones, están dadas por el estado mental de la víctima y por el tiempo que ha transcurrido entre el hecho y hoy que nos encontramos en debate. Además, agrega una frase que quiero que la tengamos en la memoria. Además de la historia de violencia de parte del inadaptado de B, el apellido. Es decir, que comienza esta sentencia de Cámara reconociendo que existe un contexto de violencia y que las contradicciones por parte de la víctima no exprese claramente diciendo no veo que tenga intención de perjudicarlo, no veo en el relato que lo quiera perjudicar ni mucho menos. La víctima me relata claramente y si hay una contradicción, ha pasado tanto tiempo, más con la violencia es lógico que se olvide. Entonces vamos al otro relato. ¿Qué dice del relato del tío? Que es donde no le pegó, si le pegó, llegué o no llegué. Dice, el tío me resulta también muy altamente creíble. Y la verdad que cuando
se visualizaron algunas contradicciones, nunca intentó modificar el relato. Es decir, que lo que dice el tío le creo. Pero además que le creo, si tengo que elegir entre un relato y otro, elijo el de él porque él no está influido por este contexto de violencia, en cierto modo. Dice, las lesiones están certificadas, hay lesiones certificadas. Sin embargo, siempre hay un pero, dice, hay otras contradicciones. Por ejemplo, en el relato del tío, no sabemos, según el relato del tío, cuando él llega, María estaba tirada y Pedro estaba a 1,5 metros. No estaba atacándola. Pero según lo que había dicho el fiscal, él dice que él lo golpea para que no lesione. El tío en su relato dice claramente, yo veo, bajo para buscar un celular, vuelvo a subir y él me dice, a esta hay que matarla. Entonces, ¿cuál es al final? El tío, ¿impidió o no impidió que se consumara el homicidio? Es decir, ¿fue o no un factor determinante? Y en segunda, y como otra contradicción, son las heridas. La herida en el cuello, porque la herida del cuello no estaba certificada. Y en esto también vamos a hacer esto también nos tenemos que recordar, ¿no? Esa herida del cuello no estaba certificada. Además, dice en la sentencia, no se ha podido demostrar la certeza de la intención homicida. La sentencia dice, a lo largo de todo el relato, es cierto que hubo amenazas, que él dijo que iba a hacer, que él tomó un elemento, un arma, las amenazas fueron de muerte y en conjunto con las lesiones, con la sangre que había en el lugar, dan una apariencia de estar consumando esta promesa de muerte. Te voy a matar, busco el cuchillo, te voy a matar. Busco el cuchillo, te estoy dañando, luego estoy consumando aquello que te prometí. Sin embargo, no se ha demostrado que realmente el tío haya impedido esto, que lo llegue a consumar, por lo tanto, cuando él llega, él ya había dejado de herirla, luego parecería que él había decidido voluntariamente no terminarlo y luego esa apariencia no da certeza, dice la Cámara. Es apariencia, pero no es certeza. Pero, sin embargo, la víctima había resultado creíble, clara y consistente, y el relato del tío también, pero la apariencia no da certeza. Dice, la Cámara dice, la situación que hemos visto aquí es que él la amenaza fuertemente con el uso de un arma. Lo que hay es una coacción con arma y lesiones, pero las heridas que han sido certificadas no tienen la suficiente entidad. Entonces, en base a todo eso y aplicando el principio de indubio pro reo, hace la siguiente condena. La Cámara, cuando habla de indubio pro reo, dice, soy consciente o somos conscientes que tal vez para la sociedad esto no resulte muy lindo, pero la verdad que el principio de indubio pro reo lo tengo que aplicar. Es decir, si me permiten 2 segundos, porque la verdad que ese párrafo, ¿no? Cuando específicamente dice, puede no resultar, dice, ante la duda a favor del reo, para un ciudadano de a pie podrá resultarle una inequidad, pero en el derecho penal, conforme al Estado democrático y republicano de derecho en que vivimos y nos regimos ante la duda, impera el beneficio a favor del reo. Es decir, que en base a esto condena a 6 años de prisión por la pena por los delitos de violación de domicilio, desobediencia a una orden judicial, coacción con arma y lesiones leves agravadas. No voy a entrar a hacer la disquisición penal si es concursidial o real, porque creo que para el tema que nos interesa es poder mirar esto, por qué es condenado. Así las cosas, esta sentencia es recurrida ante el Superior Tribunal por ambas partes. Se sienten agraviados tanto la defensa como la fiscalía. La defensa se siente agraviada porque entiende que, en primer lugar, se lo está condenando por un delito que no hay debida fundamentación, aparte de incoherencia, porque no se está condenando por un delito que no tuvo oportunidad de probar,
ni alegar, como es el delito de coacción con arma. Es decir, en ningún momento, en todo el debate y en todo el juicio, se habló de la coacción con arma. Siempre se habló de tentativa de homicidio. Entonces la defensa entiende que si no estaba demostrada la intención de matar, no correspondía cambiar a coacción con arma, sino que lo que debió hacerse era absolverlo por ese delito. La Fiscalía también se siente agraviada, porque dice que en realidad se pudo demostrar la intención de matar. Todo el contexto, las heridas, la historia, las frases, el modo en que se llevó adelante el hecho, dejó claramente establecido cuál fue la intención de matar. Y como así también que la intervención del tío hace que impida el resultado porque no existió un desistimiento voluntario por parte de Pedro, por así llamarlo, en este hecho. Frente a eso, por supuesto, dice que es arbitrariedad, cuestión que es compartida con el fiscal general en algún aspecto. A partir de ahí, el análisis y fundamentos del Superior Tribunal. En la sentencia del Superior Tribunal inicia por decir, a ver, ¿cuáles fueron los hechos que excluyó la Cámara al momento de sentenciar? ¿Y por qué los excluyó? Dice, excluye dos hechos. Primer hecho que excluye es el primer puntazo que habría dado Pedro en el cuello. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto era importante considerarlo? Este primer puntazo en el cuello. Y que ese puntazo hacia la víctima hubiera sido con intención de darle muerte junto con la frase, linda, te voy a dejar para ir al cielo. La Cámara entendió que eso no necesariamente era referido con la intención de que la iba a matar y por lo tanto, como no se pudo acreditar que la intención era matarla, aplicó el principio de indubio pro reo. El segundo hecho que excluye la Cámara de analizar, dice, es el hecho del ingreso del tío a la habitación. Si fue un ingreso y esa acción de abalanzarse contra Pedro, si fue para impedir que la siga hiriendo o si fue para impedir que él se autolesione. Yo les dije que él inmediatamente atinó a autolesionarse. Entonces, no se acreditó, y lo excluye la Cámara porque dice que no se acreditó que fuera para impedir que se consumara el hecho. Frente a esto, la sentencia dice, poder mirar esto no es una cuestión de ser detallistas, es porque tenemos que ver realmente cómo se dieron los hechos para ver cómo los subsumimos en la figura jurídica. Es decir, no es un detalle menor, porque esto nos va a dar la luz de qué pasó y cuál fue la intención que hubo. Entonces, lo primero que hay que tratar es de establecer o mirar cómo merituaron los jueces de Cámara la prueba de cargo. Porque para poder analizar tenemos que mirar lo mismo que miró la Cámara, no podemos mirar cuestiones diferentes. Bueno, ¿cómo lo merituaron? Para poder determinar la voluntad, si hubo o no voluntad homicida de parte de Pedro. Para poder determinar la intención de matar, un aspecto elemental para verificar tal propósito es la correcta determinación para entender corroborado los dichos de la víctima, de la índole de los daños en el cuerpo y la salud sufridos. Implica tanto su número como su calidad, las zonas vitales afectadas o en riesgo de ser afectadas, entre otras. Es decir, que lo que tenemos que mirar es todas las heridas, todo el contexto. Y en esto, el Superior Tribunal dice la sentencia es contradictoria. ¿Por qué? Porque por un lado dio acreditados los hechos que incluían los dos puntazos en el cuello y por otro lado dice que esta vociferación de la expresión es solamente una amenaza, pero en ningún momento, pero no es certeza. La controversia era, ¿existieron o no existieron heridas en el cuello? Y aquí voy a hacer un paréntesis sobre lo que voy a hablar luego. Nadie más preguntó. Esto, que era controversia, heridas en el cuello, en la investigación se quedaron con lo que había. Ahí la doctora Zaratiegui luego hace docencia nuevamente. Luego de relatado los hechos, evidentemente, lo que nos tenemos que preguntar entonces es cómo valoró la Cámara el accionar del tío y las lesiones. Evidentemente, valoró que este accionar del tío no fue para impedir el hecho, sino solo para impedir que Pedro se autolesionara. Y las lesiones las valoró como no certificadas, por lo tanto, solo lesiones leves.
A partir de ahí, nos deja este párrafo. El juzgador no ha valorado cabalmente la capacidad de representación de los hechos indicadores de la conducta que le reprochaba. Un análisis exhaustivo de la secuencia fáctica permite considerar demostrada la intención, de acuerdo al estándar de este tribunal. Lo que nos está diciendo es, si el juzgador hubiera analizado exhaustiva y detalladamente toda la secuencia fáctica, si hubiera sido capaz de mirar todo, hubiera visto que sí había intención. Está demostrado que él tenía la intención de matar, que actuó en consecuencia, que comprendió el hecho que quiso. Está acreditado con la prueba directa que ahí había. ¿Y por qué decimos esto? Heridas múltiples. El arma tenía la capacidad de matar. No tomó de la cocina un repasador o cualquier cosa. Tomó un cuchillo tramontina. La fuerza desigual. Además, pensemos el contexto. Ella estaba durmiendo con sus hijos. Él sube, la despierta, la agrede, baja, busca el arma y vuelve a subir. Apaga la luz. Es decir, darle mayor tenebrosidad. Si algo faltaba en este hecho era esto. El sangrado. El sangrado no es menor porque todos los testimonios dan cuenta de la cantidad de sangre. Es algo que si uno no pregunta no se dice. Y sin embargo todos dicen, estaba la casa ensangrentada, ella perdía sangre. El tío dice, yo cuando llego se toma ella tenía la mano en el cuello, evidentemente para evitar seguir sangrando. Todo estaba, es decir, no eran simples lesiones. Y la historia de violencia, el incumplimiento de las medidas, todo lo que ya relaté al principio. Si hubieran analizado toda esta secuencia fáctica, podía verse que se estaba configurado este elemento subjetivo por la asunción voluntaria de una conducta acreditada a partir del modo en que ésta se había desarrollado y los medios que había utilizado. Resulta lógico inferir que el agresor tenía la voluntad de realizar el mal inminente que había anunciado. Él estaba haciendo lo que había prometido. Con esto concluye, ¿no?, que la verdad, ahí en la sentencia dice, hay una contradicción. La víctima me resulta creíble, el tío me resulta creíble, pero en definitiva, no sé si te creo, ¿no? Y el quid está en cómo ponderaron la prueba de cargo, cómo ponderaron esto que estaba y que se podía ver. La sentencia inmediatamente hace referencia sobre la necesidad de la amplitud probatoria. ¿A qué me refiero con esto? Dice, el juez no sigue el principio de amplitud probatoria mediante el cual debe darse preeminencia al relato de la víctima. Y esto es una obligación que tenemos, no porque sí, sino porque está ordenado por la ley de violencia, por las convenciones internacionales, fallos que nos obligan a mirar todos. Esta doctrina legal dice que cuando existe esta relación de violencia o esta relación desigual de poder, históricamente desigual, un principio de amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las especiales circunstancias y que a veces, y las especiales circunstancias también de los testigos. Sabemos que en las cuestiones de violencia, generalmente los únicos testigos es la víctima y el agresor, y no hay nadie más. Aquí apareció el tío y apareció el hijo. Pero no todas, no siempre aparece un tercero. Entonces, lo único que hay es lo que la víctima dice frente a lo que el otro dice. Entonces, necesitamos tener esta amplitud. Y dice, el juzgador no lo tuvo en cuenta, solamente se cerró, cuadró. Y bueno, cita, por supuesto, el voto de la doctora Hayton en el caso Leiva. Este omitir del análisis de las consecuencias de la aplicación del principio indubio pro reo, dice, en realidad,
Lo que no entendió la Cámara, en cierto modo, es que la aparición del tío fue ese factor externo que impidió que la terminara matando. Por eso hablamos de tentativa. Y no evaluó absolutamente todas las conductas. Y sigue con la otra enseñanza. Vemos cómo se va elevando esta, yo le decía recién, lo que nos enamora tal vez de este voto, de esta sentencia, es como permanentemente va adentrándose a la perspectiva de género de tal manera que nos está marcando y nos pone luz claramente sobre dónde tenemos que mirar. Amplitud probatoria, análisis fragmentado de la prueba. ¿Qué hizo la Cámara? Hizo lo que no se debe hacer. Dividió el relato de la víctima tratando de corroborar cada parte con una prueba independiente. Cuando sabemos claramente que tanto la ley nacional como las convenciones internacionales nos marcan que esto no debe hacerse. Y es más, agregamos, ¿no? Cuando pretendemos hacer esto, en realidad es lo mismo que decirle a la víctima, no te creo. Voy a dividirte, si no me comprobás cada cosa que decís con algo, es decirle no te creo. Y cuando a una víctima de violencia le decimos no te creo, lo que le estoy diciendo es la estoy volviendo a revictimizar. La volvemos a poner en la misma situación. Y a esto llama la atención el Superior Tribunal de Justicia. Esta fragmentación del material probatorio lo que hace es justamente impedir una mirada global sobre lo que estaba pasando. Cita la Convención Interamericana de Derechos Humanos, cita los fallos, es decir, esto que dice lo sustenta en la legislación nacional y en el derecho convencional y constitucional. La verdad que voy rápido, ¿no? Pero esto nos daría lugar a analizar cada parte y ponernos a reflexionar de cuántas veces tendemos directamente a decir esto lo dijo, ¿cómo lo probó? Esto lo dijo, ¿cómo lo probó? Y en materia de violencia de género tenemos que darle preeminencia al relato de la víctima y entender que la víctima cuando me está relatando no me está relatando de algo que vivió o vio por sus oídos, porque aunque le llamemos testigo, es víctima. Lo que ella habla es de lo que vivió, es lo que le pasó, lo relata como puede, como se acuerda, como la historia le permite que lo relate. Entonces, cuando pretendemos esto, comprobarlo con cada punto, con cada prueba, en definitiva, no sé si hasta no le estamos diciendo, mira, nena, si no estás segura, ni denuncies. Y decirle eso no es ni más ni menos que permitir que siga pasando. Además de que no nos crean como Poder Judicial. Nos resultamos poco creíbles. Esto corre por mi cuenta, ¿no? Tenemos que ver qué decimos cuando decimos lo que decimos y qué decimos cuando no decimos lo que tenemos que decir. Soy de las que cree que hablamos mucho cuando no decimos nada. Y en esta materia, cuando no le estoy creyendo todo su relato, le estoy diciendo que no tiene sentido y que ella no resulta creíble. Este análisis fragmentado de la prueba que hace la Cámara llama la atención el Superior Tribunal, indicando que hay un incumplimiento de la ley nacional y de las convenciones internacionales en la materia, así como los fallos. Yo les dije que la sentencia hace permanentemente docencia. Acá hay 2 puntos. La doctora Zaratiegui en su voto, que no tuvo disidencias, dice, cuando hablaba, ¿se acuerdan que les dije del tema de las heridas? Que habían unas heridas que estaban certificadas en la mano, cuello, boca, pero que la herida en el cuello, al que hacían alusión, no había nada. La acreditación de tal extremo fáctico es motivo de controversia entre las partes.
Lo cierto es que el certificado médico de Fojas 13 no lo tiene por constatado y no fueron incorporadas para su lectura las certificaciones médicas y o la historia clínica que estaba en tal hospital, porque la víctima es llevada a un hospital y en ese hospital se había certificado del cuello, pero no fue traída a la lectura, pese a que era una prueba solicitada por la Fiscalía de Cámara. Tampoco nadie se preocupó por dar con el certificado de la médica policial. No obstante, el deber de debida diligencia en la investigación prevista, entre otras normas, por el artículo 7, inciso B de la Convención. Es decir, nosotros sabemos, cuando tenemos un hermoso taller de parte de la Oficina de la Mujer en debida diligencia, pero a veces nos ponemos a reflexionar que el tema de debida diligencia es para los actores. Es, bueno, el deber que tenemos todos de denunciar, de actuar, entonces hablamos con docentes, hablamos con médicos de hospitales, ¿no? De qué manera todos nos comprometemos con la problemática. Y acá lo que está llamando la atención es decir, ojo, el deber de debida diligencia debió estar en la investigación, porque si el hecho controvertido era si había o no una lesión en el cuello y cuál era el grado de esa lesión, debió aplicarse este principio para poder constatarlo. Primer llamado de atención. Y el segundo llamado de atención lo hace a posteriori, cuando cita respecto a la fragmentación de la prueba, del material probatorio, dice que contraviene los principios de valoración de la prueba y poder trabajar en este tema para valorar adecuadamente la prueba es un requisito ineludible dar acabado cumplimiento a la obligación de investigar con la debida diligencia. Es decir, en dos momentos de la sentencia llama la atención sobre la obligación de investigar con debida diligencia. Lo que les está diciendo es, ojo, también de las consecuencias de las sentencias, también de cómo podamos condenar o no, depende de nosotros, de cómo nosotros nos ocupemos durante todo el proceso. No tratemos al final de tratar de darle una mirada que no fuimos capaces durante el resto de la investigación. No sé cómo voy con el tiempo, ¿voy bien? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? Bueno, bien. Aquí, antes, voy a hacer así un llamadito. Voy a traer el caso Viñaval de la Cámara Federal de Casación Penal, que dice, vuelvo a pedir los 2 minutos, para que nos quede. Lo cita el caso, por eso lo traigo. La impunidad de los delitos cometidos envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de administración de justicia. Esto lo traigo a colación por nuestro deber de diligencia, pero además teniendo en consideración lo que había dicho anteriormente, de que nos tenemos que ocupar y preocupar de qué le decimos a la víctima a lo largo de todo el proceso. Evidentemente, este hecho está dado, enmarcado dentro de la problemática de violencia de género y doméstica. Y es importante que en las sentencias así lo podamos marcar y así lo podamos decir, porque no era un hecho más de lesiones o de amenazas. Estaba en el marco de violencia de género y que tiene como sustento estas relaciones asimétricas de poder entre varones y mujeres. En este caso aparece, y así lo define, es decir, la sentencia claramente coloca la situación de este hecho abstracto, de un hecho, en el marco de violencia. Dice, hay un varón que aparece ejerciendo todo su poder en relación con la señora, mujer, a la que intimida y trata con extrema violencia física y psíquica en virtud de la situación de desigualdad estructural que ésta se halla frente a él. ¿Qué es lo que implica esto de
que haya enmarcado el hecho en una situación de violencia. ¿Por qué es importante? En primer lugar, porque reivindica la historia, es decir, pone sobre la mesa toda la historia. No está mirando solamente el hecho de esa noche. Lo que está haciendo es decir, señores, lleva 8 años, lleva todo un contexto fáctico e histórico que hace que se haya llegado a donde se llegó. En segundo lugar, lo que también pone de manifiesto es cuál es la norma aplicable. Entonces, bueno, resulta aplicable, dado que está dado este contexto, las normas convencionales y las normas locales. Toda la norma. Entonces, resulta aplicable la amplitud probatoria, la no fragmentación de la prueba, la debida diligencia, todos estos principios que veníamos nombrando y que ella venía desarrollando a lo largo del voto. El tema de incluir perspectiva de género en estas cuestiones no es una cuestión que esté traída de los pelos o porque está de moda. Es una cuestión de justicia, de mirar las cosas como son y no de otra manera. La aplicación de estas normas que tienen por objeto ni más ni menos que resguardar y garantizar el derecho de la mujer a vivir sin violencia y la obligación de los estados a realizar todo tipo de acciones tendientes a que ella pueda vivir sin violencia y a evitar toda clase de violencia. Y aquí cuando hablamos de la mujer, hablamos de la mujer y de su entorno. La mujer estaba con sus hijos esa noche. Cuestión sobre la que voy a hacer referencia posteriormente. Nos llama a la reflexión la doctora Zaratiegui en su voto. Nos dice, es necesario un cambio de mentalidad. Nos está, si se me permite la palabra, zamarreando. Nos está diciendo, no es tan simple. Hay que cambiar la mentalidad de los operadores judiciales y de toda la sociedad. Debemos entender de una vez por todas que el problema de violencia no es una cuestión personal, es de todos. Dejemos de creer que solamente es un problema entre María y Pedro, hoy, mañana Juan y Laura. Es un problema de todos. Y este cambio de mentalidad implica ponernos a trabajar fuertemente. Implica también capacitarnos, implica ver de qué manera avanzamos y vamos dando pasos, vamos creciendo. Este cambio de mentalidad no es porque se nos ocurrió, sino porque tenemos que cumplir las normas que así nos ordenan. La Convención Belén do Pará es obligatoria para nosotros. Esta violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos y libertades fundamentales y limita total o particularmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Es una ofensa a la dignidad humana. No es una cuestión de Pedro contra María. Y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales. Mirar o hacer este cambio de mentalidad no es porque esté de moda, es porque además, aunque haya alguien que aún no estuviera de acuerdo, supongamos, es una obligación de Estado, es una obligación legal, mirar las convenciones internacionales y los principios que nos ordenan. Es decir, que aún cuando supongamos que alguien creyera que no es una cuestión de justicia, por lo menos es una obligación legal. Entonces, al menos, háganlo porque hay que cumplir la ley. Suelo ser un poco dura en estas cosas, ¿no? Este cambio de mentalidad que hace la doctora Zaratiegui nos recuerda este deber de Estado y la obligación de darle cumplimiento, absolutamente. Como si algo le faltaba, digo, como
esta mirada que ustedes ven, que es una sentencia riquísima. Es decir, yo he tratado de sintetizarlo para fin de poderme ajustar en el tiempo, pero es sin desperdicio. Creo que cada párrafo nos invita a hacer un análisis de qué tenemos que mirar. Y si algo quedaba para ponerle la frutilla al postre, como yo digo, es esto de que se eleva por encima del caso y habla de protocolos. Y dice, esto no puede volver a pasar. Estas deficiencias en la investigación no pueden volver a pasar. Y además tenemos el mandato de la CEDAW de tener protocolos de investigación. Entonces, un paso más. Cómo los poderes judiciales tenemos que permanentemente ir avanzando, ¿no? Vamos incluyendo perspectiva, da un paso más. En la sentencia dice, tenemos que mirar los protocolos especiales de investigación, tanto para investigar como para juzgar, de acuerdo a lo que nos ordena la ley. Esto implica la necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género en la elaboración de sentencias. Y aquí, como ministra relativamente nueva, digo gracias. Porque en realidad este tipo de sentencias que lo van incorporando y estas miradas nos ayudan a poder construir esto que estamos pidiendo. No es una tarea fácil. Llevamos años, pero de todas maneras siempre es poco. A veces sentimos, cada vez que hay un femicidio, que hay una sentencia con una mirada parcializada de la realidad y creemos que hay que bajar los brazos. Pero creo que no. Sentencias como esta nos invitan a que nunca es bastante y que cada vez hay que dar un pasito más y que entre todos podemos ir construyendo. Y este ciclo de conferencias, de videoconferencias, en donde nos vamos analizando unas sentencias de otras, nos permiten ir mirando hacia dónde podemos ir, hacer bases de datos, qué podemos tomar, qué recopilamos, cómo lo dijeron, qué miraron. Porque el problema es de todos, no es de Pedro y de María. El problema es de todos. Y ahí no solo lo dice en los fundamentos, cuando resuelve, decide el superior tribunal. Hace suyo, no es una simple aclamación de principios. Esta sentencia, si bien habla de principios y fundamentos, no se queda en una simple aclamación de principios. Decide proponer a la Procuradora General la elaboración de un protocolo de investigación para casos de violencia de género, en el resolutorio quinto. Y en el sexto, disponer que la Oficina de Género del Poder Judicial, junto con la Escuela de Capacitación, conformen una comisión para elaboración de protocolo para el juzgamiento de los casos. Entonces, está diciendo con certeza, claramente y con decisión, en el Poder Judicial esto no puede pasar más. Y no porque lo digo, sino porque dictemos protocolos para que no pase. Hagamos algo para que no pase. Porque evidentemente estas deficiencias, si hubo una herida, no hubo una herida y qué pasó, hicieron que transitara, yo me pongo a pensar, no solamente que transitara todo este tema María, transitó desde 2014 del hecho a 2016 de la sentencia, 2 años, pensando, ¿cuánto le van a dar? ¿Cuándo va a volver? Si esto que me hizo, la casa ensangrentada delante de mis hijos, dio para lesiones leves, hasta que no me maten, no para. Me van a ver cuando me mate. Ese era el mensaje del Poder Judicial. Y la sentencia del Superior Tribunal toma esto, se hace cargo de esta mirada y le responde, no, esto no va a volver a pasar. Y para que no haya otras, no lo voy a aclamar, voy a ordenar. Propongo en el ámbito de sus facultades, propongo el protocolo, usted dicta un protocolo, pero nosotros también dictamos un protocolo para que esto no pase. Esto es lo rico de la sentencia, que permanentemente nos invita a reflexionar y a volver la mirada sobre la situación de violencia. ¿Qué tenemos que mirar? ¿A quién tenemos que ver?
como dijo Liz Altamirano en la primera videoconferencia, ¿con qué anteojos me pongo para juzgar? Y yo les dije que María no estaba sola. Y acá voy a traer a colación el voto del doctor Baroto. El doctor Baroto coincide en todo el voto con la doctora Zaratiegui, en todo. Y dice, y si algo hay que sumarle en todo este, no le llama catástrofe, pero dicen este devenir defectuoso, ¿qué hubo? Hay otro sujeto pasivo que fue afectado. Estaba el niño, a quien le pregunta, ¿qué hiciste, papá? ¿La estás matando a mamá? Sí. Y después siguen ustedes. Nos vamos todos al cielo. El niño que sale corriendo y lo busca al tío y le dice, papá está matando a mamá. Por lo cual viene el tío. Este niño que está ahí presente es un niño que escucha, que aparte fue testigo, tiene 9 años, llevan 8 en pareja, así que evidentemente vivió esta historia de violencia al lado de su mamá. Escucha, ve y es una potencial víctima. Todos nos vamos a ir al cielo. Aprender a mirar también. Hoy justamente estábamos mirando cuando daban a publicidad el tema de los femicidios y las estadísticas. Bueno, en San Juan hay una condena sobre estos femicidios circunstanciales, ¿no? Estas cuestiones. El doctor Ramírez, una vez, cuando estuvimos en Neuquén, hablaba de los femicidios indirectos, ¿no? Cuando se mata al otro para dañar a la mujer. Tenemos que mirar también es violencia. ¿Cuántas veces no hay una agresión directa a la mujer? Pero agradecemos el entorno que sabemos que a veces hasta le duele más. Hasta le duele más. Entonces, bueno, también tenemos que aprender a tener esta mirada. ¿A quién más violentó Pedro con las puñaladas? ¿A quién más hirió en este contexto de violencia? ¿Quiénes son las otras víctimas? Nombro a D porque es el que sale, pero habían más hijos, menores, la bebé de 2 años que estaba cambiando. Digo, había toda una serie que en algún momento tenemos que aprender a mirar cómo sigue esta historia. Bueno, vamos concluyendo ya. Creo que en tiempo. ¿Estoy bien? Bueno, me alegro que esté bien. Es muy difícil poder sintetizar algo tan rico como esta sentencia. Así que los invito realmente a poderla leer y seguramente van a encontrar algunas cuestiones más que se nos pueden haber pasado. Pero vamos a destacar algunas, ¿no? El Superior Tribunal, para resolver, invoca y aplica principios vinculados directamente a la perspectiva de género. Habla amplitud probatoria, la no fragmentación de la prueba, debida diligencia, tener en cuenta el contexto histórico, la historia, todo. Es decir, esto que nosotros decimos en los talleres, que hablamos y nos capacitamos y leemos, los invoca y los aplica en forma directa, concreta y fundada. Y en base a las pruebas de cargo que estaban. No trajo nada de otro mundo. Es más, hay una parte que dice, ojo, esta no fue coacción, esta amenaza. En realidad, lo que estaba haciendo estaba haciendo aquello que había prometido. No le estaba diciendo, mirá que a lo mejor te mato. No, la estaba hiriendo para matarla. Esto implica y mirar cómo la aplicación de tales principios inciden absolutamente en la resolución del caso. El mismo caso, las mismas pruebas, sin estos principios eran lesiones leves, agravadas por el vínculo. Como me gusta a mí decir a veces, elevándonos un poquito sobre el caso, haciéndonos un poquito por arriba, mirando qué es lo que pasa, con una mirada integral de todo el contexto, vuelvo a lo mismo, con la legislación vigente, no trajo cuestiones doctrinarias, la cita los fallos de la Corte Americana, pero trae la convención, trae legislación positiva, con la interpretación de los fallos, pero trae legislación positiva. Simplemente aplicando estos principios, demostró que lo que había era intención de matar y que estaba en un marco de violencia.
no sé cuándo, allá fueron 6 años, vuelve para que la vuelvan a juzgar. Digo, ya el mensaje a María fue otro, no fue, no, mirá, te lastimó un poquito. Fue, te creo que te quiso matar. Y por eso te voy a cuidar. Porque esto también es lo importante, no quedarme con que te quiso matar. Te voy a cuidar. Ejerce control de convencionalidad y de constitucionalidad, trayendo los tratados y los fallos. Aplica toda la normativa vigente, toda. Tenemos que aprender a hacerlo y a mirarlo. Se eleva sobre el caso, proponiendo y ordenando la elaboración de protocolos. Ya lo dije, hace docencia, no se queda con invocar, actúa claramente. Y finalmente, promueve el diálogo, en esto del nuevo constitucionalismo dialoguista, promueve el diálogo entre todos los actores. Porque fíjense que cuando habla de protocolos dice, yo, superior tribunal, propongo a la procuración, le ordeno a la oficina de género para con la escuela de capacitación. Visibiliza nuestras queridas oficinas de género o oficinas de la mujer o el organismo que en cada uno de los tribunales de justicia del país están involucrados con esta temática. No estamos solamente para, recién lo decíamos, no es una cuestión de chicas, no estamos solamente para ver, a ver qué hacemos. Estamos para brindar justicia a todos, en todo el marco, siempre, con todas las miradas. Visibilizar a la oficina de género implica, en una sentencia, nombrarla de esta manera para que elabore el protocolo. Le está diciendo, lo que haces, lo necesito y es útil para el Poder Judicial. Entonces, creo que esto también es muy importante, que los poderes judiciales les demos este lugar a la escuela de capacitación, porque evidentemente son las herramientas que tenemos los superiores tribunales de justicia para poder llevar a la práctica aquellas políticas judiciales que tenemos en mente. Yo, la verdad que para mí ha sido un gran desafío poder mirar esta sentencia penal. Un desafío, vuelvo a repetir lo que dije al principio, no solo por la materia, sino porque uno dice, bueno, es lo más simple, casi siempre, ¿no? Aplicamos Código Penal, inciso 11, ya está, una cuestión matemática, marquemos. Creo que lo rico de esta sentencia fue la luz que puso y la manera en que claramente conceptualizó cada uno de los principios. Esto está para hacer un resumen, tenerlo como una hojita y decir, a ver, acá aplico esto, acá esto, porque la verdad que nos hizo una síntesis en esta sentencia de la legislación aplicable y de la doctrina aplicable en materia de perspectiva de género, que es un resumen perfecto de lo que tenemos que tener en cuenta. Yo, para concluir, me quedo con esto, que lo dice el Tribunal Superior. La violencia contra la mujer no es una problemática personal, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. En tanto y en cuanto no entendamos que esto no es un problema de uno contra una o viceversa, sino que nos afecta a todos, vamos a ir muy lento en esta construcción. Yo por eso celebro este tipo de iniciativas, porque nos permiten volver la mirada. No quiero ser reiterativa, pero nos aportan a juzgar cotidianamente, nos permiten poder incorporarlo en las sentencias, pero sobre todo nos permiten recordar cuáles son los deberes de nuestros poderes judiciales y cuáles son los deberes de toda la sociedad. Aquí les habla a todos, al Poder Judicial, a la policía, al médico, les habla a todos. Y creo que tenemos que escucharlo. Así que, sinceramente, para mí ha sido un gusto poder analizar esta sentencia, porque nos permite, en primer lugar, decir, bueno, hay mucho que hacer, pero con sentencias como esta podemos tener cierta luz en este camino. Así que
Espero haber, la verdad que traté de sintetizarla y después de explicarla de la mejor manera posible, y espero haber sido clara. Con esto, bueno, doy por finalizada esta exposición. Bueno, ahí va. Bueno, y ahora entonces abrimos la ronda de preguntas. Puede ser de afuera, puede ser de acá adentro. Estoy muy lejos. Tengo que poner más acá. Más acá. Okay. Bueno. Puede ser de quienes están fuera de Buenos Aires o de los que estamos acá reunidos, preguntas que tengan, comentarios. Dale. Más que pregunta, como víctima de violencia de género y operadora del Poder Judicial, y esto que se dice que la violencia no termina nunca y no puedo hablar, la cura la estoy logrando a través de estudios en violencia de género, porque la respuesta no la conseguí en el Poder Judicial. Casi diría que las personas que tuvieron mayor empatía fueron los oficiales de policía de la central de monitoreo, los que me dieron el botón antipánico, porque ellos están en permanente contacto directo con la gente en el momento de la situación de violencia. Este tema de la violencia contra la mujer no es una problemática personal, sino que afecta a la sociedad en su conjunto. Es la clave. Es la clave porque de la violencia de género, donde se escucha una sarta de pavadas que es muy denigrante para la víctima, del tipo, ejemplo, lo que habrá hecho para que reaccione así, es ella la que lo saca de las casillas. Esa violencia contra la mujer conduce a lo que los especialistas llaman violencia sistémica latente. En cada acto donde no se realiza el acto de justicia, se va multiplicando con un efecto expansivo enorme el miedo, la violencia por la falta de escucha, la propia reacción que produce. Hola, ¿cómo les va? ¿Saben quién soy? Sí. Ah, bueno, vengo a acompañarlos un ratito hasta que termine. Bueno, ¿cómo te va, Adriana? Vivian. Muy bien. Vivian. Ah, Adriana, ¿no? Adriana, ¿no? Sí, Adriana, Adriana. Sí. Bueno. Bueno, termina. No, yo estoy. Gracias. Escuchamos un rato. La violencia sistémica latente hace que toda la sociedad se ponga en alerta, se expandan en situaciones cotidianas que no tienen nada que ver con la violencia de género, porque finalmente queda la apreciación subjetiva en cada víctima de que no pasa nada cuando debiera suceder algo. En el orden del voto comentado, no recuerdo realmente el nombre ¿De Cámara? No, el del Superior Tribunal. El voto de la doctora Zaratiegui. Pero el otro voto que completó... El doctor Baroto. Baroto. El doctor Sergio Baroto. Habla de las otras víctimas. ¿Víctima fue el tío de tolerar esa situación de violencia? Faltaba que dijeran, yo no lo conozco el fallo completo. No, hace referencia al hijo, solamente como el sujeto pasivo al hijo. Claro, pero lo que pasa es niño. que como víctima estoy plenamente convencida de que hay muchos sujetos pasivos en esa situación. ¿Sí? ¿Por qué no podemos pensar en una amenaza velada de muerte al hijo? Porque no, hay un montón de cosas que las personas que más lo pueden referir son las víctimas, pero a las víctimas nos tienen que creer.
Y esto del análisis integral es muy importante. Contradicciones en víctima-testigo y testigo-rol-tío. Una mujer a las 3 de la mañana que está durmiendo, que apenas reacciona, se encuentra con la pareja. Esto es lo que justamente hace referencia en todo el análisis, en la necesidad de esta mirada integral. Porque cuando no miramos todo y hacemos esta fragmentación probatoria y tratamos de corroborar y solamente enviamos algunos aspectos, dejamos de lado esto, ¿no? Esto es lo que yo decía recién, que decimos, lo que le está diciendo es no te creo, ¿no? Justamente, esto es lo que hace, ¿no? Quisiera finalmente, para no ser autorreferencial, comentar, porque a partir de ver este video de la licenciada Valcárcel, que es especialista en temas de género, española, de Asturias e integrante de la Universidad de Educación a Distancia, unas conferencias que están subidas a YouTube como videos que se llaman 9 perdones fundantes y analiza el tema de la violencia, de la pena, desde la mirada no solo del derecho, sino de la filosofía y de la sociología, desde la religión, desde las ciencias políticas. Y nos falta esto. En el derecho me acuerdo cuando entré a la facultad que había en filosofía del derecho, se refería a Bobbio, creo que decía, para mí el derecho es la vida, y pienso que es eso. Hay que incorporar todo. Gracias. No, por favor. Gracias por compartir, ¿eh? Gracias por compartir tus reflexiones, por el contrario. Doctora, le damos la palabra. Ya estamos. Uy, perdona. Bueno, ¿cómo les va? ¿Les gustó hoy? Son las mismas que siguen, ¿no? Los mismos que van en una y otra vez. Algunos y otros no. Bueno, pero están contentos, vamos muy bien, por eso hemos agregado, hay uno mañana, ¿no? Hay otro. Hay otra sentencia mañana, me parece. A ver, ¿dónde está? Ah, ¿no hay mañana? ¿Cuándo es que hay un día más? Ah, la semana que viene. Hay 2. Ah, pero... Ah, está bien, no importa. Hay una por semana, entonces no se agregó la que se iba a agregar por un problema de conexión, seguramente. Bueno, no importa. Con una por semana tenemos para correr. Es muy interesante y están muy bien analizadas. Y así vemos que podemos todos seguir haciendo estas sentencias, dictando estas sentencias con perspectiva de género, viendo más qué es la perspectiva, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se puedan dictar así las sentencias? Ahora tenemos 26 puntos. Saludo a todos y a todas las que están en Zapala, bueno, en tantos lados que no quiero ni decirlo. Pero, bueno, en San Juan, obvio, de donde viene acá la doctora. Muy bien estamos. Cada vez se nos conectan más gente, porque cada vez está más interesante, ¿no? O cada vez más gente se entera de esto. Cuéntenme algo, a ver qué impresión les dio. A ver vos, que estás siempre en todas. No importa. Ponételo bien así. Ponételo así. Lo que destaco de esta sentencia es que invita a hacer protocolos, algo que en la Oficina de Violencia Doméstica, de la cual participo y estoy absolutamente orgullosa, tratamos de ir mejorando a través de todos estos años, los vamos mejorando permanentemente a los protocolos de preguntas para que la primera intervención que haya con la víctima sea lo mejor posible y le posibilite a todo el Poder Judicial investigar y bueno, llegar a lo que tenga que llegar. Bueno, gracias.
Esto es cuestión de hombres y mujeres, ¿no es cierto? Todos sabemos, varones y mujeres, y otros géneros intermedios que puedan existir. Así que estamos todos consustanciados con la perspectiva de género, cada vez más. Bueno, damos por terminado, entonces. Espere, déjeme un minutito. ¿Cómo? Porque no dejamos a ninguna provincia, a ver si alguien en las provincias quiere decir algo o cerramos acá. Perdón. Desde Resistencia podemos hablar. Resistencia, dale. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, se escucha. Se escucha. Bueno, buenas tardes. Desde acá, desde la provincia del Chaco, de Resistencia, queremos agradecer Esperen, profundamente. cierren, por favor, cierren los micrófonos porque si no, no se llega a oír nítido el sonido. Bueno, ahora intento otra vez. Que desde esta provincia, desde las que estamos reunidas acá, queremos agradecer profundamente el análisis realizado. Si no, perdón, si no cierran todos, en todas las jurisdicciones, los micrófonos, no podemos escuchar. Ahora sí, ahora sí. Bueno, es a fin de agradecer profundamente el fallo analizado. Nos pareció excelente el análisis detallado, sustancioso, resaltando todo lo que hicieron, lo que hizo la Sala del Superior Tribunal con respecto a cada aspecto que destaca. Muy bueno, excelente. Yo solo quería agregar una pequeña cosa que tal vez esté con unas lentes como muy, no sé, abusadas, diría, que tiene que ver con que me pareció que se soslayó el tema de la violencia sexual. En un punto, doctora, usted había planteado que él intenta violarla en una ocasión anterior por la que es detenido. Y en el fallo en ningún momento surge ese tema. Dentro inclusive cuando usted plantea cómo relata y cómo contextualiza la violencia de género y hace toda la historia, pero no destacan o no resaltan que también no solo es violencia física, psíquica, sino también sexual. Sí, efectivamente, en realidad, como el fallo hace referencia al hecho objeto de esa noche no había habido ninguna situación, fue por el contrario. Hace referencia en el auto de procesamiento y luego el fiscal hace referencia a este hecho para poder darle el marco de toda la historia de violencia, ¿no? Evidentemente ese hecho había sido objeto de otra resolución judicial y de otro proceso. En este solo se trae desde este lugar. Por eso es que cuando la doctora Zaratiegui habla de que lo que hay que mirar es toda la historia, todo el contexto y estos 8 años, es decir, no podemos dejar de lado que había salido en libertad 3 días antes y por eso le dice, la próxima vez que llames a los milicos te mato y acá estoy. Es decir, venía a cumplir lo que le había dicho. Así que tal cual, el tribunal no lo hace referencia, pero tengo entendido que es porque no era objeto de este proceso. Es decir, bueno, por eso también el protocolo de resolución de sentencias. A ver, miremos todo. Bueno, ahora sí. Hola, Corrientes. Corrientes. Bueno, Corrientes y terminamos. Última pregunta. Adelante, Corrientes. Doctora, lo que quería preguntar es por qué en ningún parte, digamos, de la sentencia se habla la contención del menor respecto a lo que vio cuando surgió el caso, porque tomó en cuenta el caso del relato de la víctima, que en primer lugar, con la violencia de género, segundo, la parte del actor que realizó el hecho, y de la tercera persona que fue el tío. Pero y en la contención del menor, la parte psicológica a la que llegó esa sustancia, la valoración, digamos, desde ese punto de vista, hace más referencia, digamos, a la contención de la mujer. Justamente el voto del doctor Baroto hace referencia a eso, a todos los defectos en la investigación y en el análisis. Hay que agregarle que en ningún momento se lo miró al menor, ni durante la investigación, nada, no existió el menor. Pero lo único que existió fue para comprobar que él le había dicho sí, la voy a matar y después siguen ustedes. Pero nadie habló de ese menor. Es a lo que hace referencia y llama la atención el voto del doctor Baroto.
justamente a esa ausencia. Por eso creo que también nos llama a tener en cuenta a todos, tal cual. Bueno, Bien, cierro muchas gracias. Sí, de La Rioja, buenas tardes. Bueno, gracias. No, hemos terminado por hoy. Seguimos la semana que viene. Todos conéctense. Estoy encantada que haya tanta gente conectada y tantas provincias. Y además veo que hay bastantes personas en cada provincia o en cada punto de conexión. 26 puntos no son pocos, al contrario. Es de punta a punta el país, ¿no es cierto? Y acá, bueno, tenemos la sala llena, así que ya pronto no nos van a caber. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y sigamos dictando sentencias con perspectiva de género. Y las que no tengamos, hagamos nuevas sentencias con perspectiva de género. ¿Sí? Bueno, gracias.